Ya a partir de este momento estamos grabando para que lo vaya colocando a la plataforma después de la clase. Como voy indicando siempre, nuestra tolerancia es 7:40, 43, 44, tal vez hasta 45, la hora que va a estar abierta la puerta en la clase presencial, y a partir de ahí se va a cerrar. Y a las 8, 8 y 10, 8 y 5 voy a abrir, ¿no? Cuando ya haya un poquito de tiempo, cuando estemos ya avanzando, y voy a salir ahí afuera y les voy a ir preguntando, ¿no? ¿Por qué te has rechazado? ¿Cuál ha sido el motivo? Y como siempre hacíamos, ¿no? Entonces sí, un poco había chancaderas, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Pero si eso es continuo ya es complicado, ¿no? Y eso va, ¿no? Entonces, eso va mi aclaración. Y sobre las calificaciones, ya sabemos que en la plataforma vamos a ir ganando calificaciones, siempre un poco en la parte de inicio de cada semestre, siempre es un poco de teoría, ¿no? Hoy ya tenemos que hacer un poco de teoría y tal vez la siguiente clase más, no sé, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Un poquito vamos a hacer un pantallazo, voy a compartir. Ya voy compartiendo la pantalla. Lo que una revisadita le vamos a dar en la plataforma. Ahí está la plataforma, ahí está la bienvenida, un video. Una de las cosas que sí me he olvidado es cómo está saliendo el audio. ¿Se escucha? Está muy suavito. ¿Se escucha bien? Ahí, ya. Sí le aumenta un poco de volumen. Entonces ya, aquí está el inicio, el reglamento, ahí está el plan analítico, ahí está en la plataforma el plan analítico, ahí está todo lo que vamos a ir llevando, y en la parte final está autorizado. Lo voy a colocar, si ya me ha autorizado el jefe de carrera, el plan analítico, es esto. Si no después está la presentación del docente, ahí está. Después están las clases, ¿no? Horario de clases presenciales los días jueves de 7 a 10:30, clases virtuales, y ahí está la dirección para que entren, ¿no? Si alguna vez tuviera algún problema social, algún paro, algún bloqueo y no podríamos llegar a Infocal, y Infocal por esa emergencia lo declara que las clases por ese día son virtuales y no presenciales, entonces siempre va a ser esta dirección, este link, la dirección de entrada, ¿no? A la clase virtual. Según cronograma, esta es nuestra primera clase virtual, y las restantes clases son presenciales, ¿no? Todas las clases a partir de la siguiente semana son presenciales, ¿no? Pero si se presentaría alguna cierta situación y por esa situación se pasaría a la clase virtual, entonces yo les voy indicando, sean un poquito responsables y guarden, ¿no? Esto, que algún momento podrían estar, si hay veces el alumno dice, no he pagado, no puedo entrar a la plataforma, dice, ¿no? Y hay veces mejor tenerlo guardado, ¿no? Y así vas a tener ya, si en algún caso se da, y sería para sistemas de control. Entonces, eso es lo que voy aclarando. Después otra cosa, aquí hay textos referentes al tema. Son dos textos de la materia y textos de complementarios, ¿no? Ahí están los dos textos. En el primer parcial ya está nuestro tema, sistemas de control, introducción, dice, ¿no?
clase 1, clase virtual, desarrollo histórico del control, dice, ¿no? Y ahí dice la época, más que todo un poco de historia de sistemas de control, ¿no? Eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver en cuestión teórica y eso es lo que vamos, ¿no? Siguen entrando. Ahorita tengo 14 alumnos, 14 estudiantes, entonces eso llega a ser, ¿no? Ya un poquito vamos a, que se llama, ir a la clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro. ¿Hay alguna consulta? Todo lo que vamos a desarrollar, la presentación de hoy día, por ejemplo, está ya en la plataforma. Vamos a ver un video, historia de los sistemas de control, dice ese video. Vamos a ver ese video sobre el tema, ¿no? Sobre el tema en la parte final. Vamos a ver un video y todo lo que está, ¿no? Aquí yo lo voy a colocar en video de la clase grabada en vivo, lo voy a colocar, ¿no? Va a haber otro link donde va a estar terminando la clase lo voy a editar, lo voy a alistar y cuando ya esté editado lo voy a cargar a la plataforma, ¿no? Si alguien les pregunta que han avanzado la primera clase, ve el video, está en la plataforma, ¿no? Entonces ahí está. O ustedes quieren algo revisar, algo que no han entendido o algo quieren volver a recordar de la primera clase, ahí va a estar, ¿no? Entonces eso voy aclarando. Y siempre en la plataforma va a estar todas las clases que vamos a ir dando, ¿no? La clase 2 ya aquí va a aparecer de la siguiente semana, el contenido y todo lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces eso voy como modo de aclarar, ¿no? No sé si hay una consulta, me iré alistando para ya darle la clase. Me estoy olvidando llamar lista. Vamos a llamar lista. Ahí está Vamos a llamar lista. Me estoy emocionando y ya quiero pasar clases. Ya, por favor atiendan. Voy a llamar lista. Adubiri. Presente. Bustamante. Caero. Presente. Delgadillo. Presente. Jiménez. Presente, Inge. Mamani Aruquipa. Presente, Inge. Listo. Mamani Cabrera. Martínez. Presente, Inge. ¿Qué dices, Fausto? Montero. Presente, Inge. Montero ha aparecido. De algunos lugarcitos hay de aparecer Montero. Nogales. Pozo. Presente, Inge. Soto. Presente, Inge. Vázquez. Presente, Inge. Ya, estos son los oficialmente inscritos, ¿no? Debe haber algunos más. Ahorita vamos a registrar, pero siempre les voy indicando, provisionalmente les voy a ir incrementando aquí. ¿Hay alguien que falta en esta lista? ¿O todos están? ¿Hay alguien? A ver, alguien ha mandado un mensaje. No hay nadie. Todos están porque ahorita tengo a Choque Inge, falta Jimmy, mamá, Choque, Ticona, Leonardo. y Jimmy Mamani Cabrera, ¿no? Sí, ya. Sí, Inge. Ahorita lo habilitamos.
Choque, ¿qué es otro apellido de Choque? Vamos a ver, aquí me mandó un mensaje. ¿Qué es tu apellido Choque? ¿Tu otro apellido? ¿Y tu nombre? A ver, escríbeme. Choque Ticona José Leonardo, ¿ya? Choque Ticona José Leonardo. Del otro es Mamani, Mamani Cabrera. Él me ha hecho presente, ¿no? Mamani Cabrera. ¿Sí? Mamani Cabrera está, ¿no? Ya, está bien. Después no hay más. Estos dos lo voy a borrar. Y ahí está. Lo guardamos y ya. Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Como iba indicando, vamos a ver sobre el desarrollo histórico del control. Vamos a ver historia, un poquito de cómo se ha dado, cuándo ha aparecido. En eso consiste el tema de hoy, sobre sistemas de control, ¿no? Dice desarrollo histórico del control, docente Antonio Arispe. Esa es la primera diapositiva. ¿Qué es control? Dice, ¿no? Introducción. Es la acción o efecto de poder decidir sobre el desarrollo de un proceso o sistema. Dice. También se puede entender como la forma de manipular ciertas variables para conseguir que ellas u otras variables actúen en forma deseada. Hablar de control es un campo bastante grande. Cuando estábamos en Minera San Cristóbal, por ejemplo, como una anécdota, y nos llevaron el lugar donde se controlaba todo el proceso de la empresa. Era un ambiente bastante grande y había ahí unas 20 pantallas para monitorear todo el sistema, ¿no? Y en cada pantalla alrededor del ambiente, en las 4 paredes, estaba ahí, ¿no? Y dentro de ese ambiente habían 2 personas que iban verificando todo, ¿no? Porque en cada pantalla que iba y se iba viendo, digamos, una parte del proceso, una cierta área, en otra pantalla otra área y así sucesivamente. En la parte de abajo iba saliendo un comunicado, ¿no? Qué es lo que está pasando, si hay algún problema, y si es una falla, por ejemplo, si está dando algún problema, ya está fallando, el proceso está teniendo alguna dificultad de funcionamiento, entonces llegaba un comunicado en rojo, ¿no? Y si era urgente se activaba una alarma y todo ahí adentro, ¿no? Entonces las 2 personas que hacían, las 2 personas iban indirectamente, iban controlando toda esa información, ¿no? Uno viendo una cierta cantidad de pantallas y el otro ahí, ¿no? Ahora no solamente era ver, ¿no? Y en algún momento había que dar y ellos iban manipulando, iban la información tabulando o directamente ellos podían hacer solución de algún problema, ¿no? Por ejemplo, en el cierto proceso del mineral para seleccionar se utiliza químicos, ¿no? Se utiliza cierta cantidad y puede que salga una señal que faltaba, que no es la cantidad suficiente y faltaba más de ese químico, digamos. Y ellos con el software nomás lo incrementaban, digamos, cierta cantidad más adicional y listo, ¿no? Y eso hacían así, ¿no? Hay veces esas 2 personas podían solucionar con esa solamente mediante el software, mediante el control que hacían, y eso era todo, ¿no? Pero si el problema ya no estaba al alcance de ellos, ya iban llamando al área respectiva, ¿no? Al área de eléctrica, digamos, si hay algún problema eléctrico, al área mecánica, al área de instrumentación, al área de producción y así, ¿no? Entonces ellos iban ese rato comunicando para que indirectamente ellos controlaban todo el proceso, ¿no? Y ahí estaban, ¿no? Aparte de controlar ellos todo el proceso, los encargados, los jefes también en su computador, en el sistema también tenían, ¿no? Específicamente. Y eso era constante, ¿no? Pero el jefe no estaba ahí
constante controlando. Puede que esté en el taller y esté haciendo órdenes de trabajo para cada uno de sus trabajadores y vaya mandándoles a las diferentes áreas, ¿no? Y no está frente a su computadora, ¿no? Cuando ya entre a su escritorio, a su oficina y esté en su computadora, también él también va a detectar eso, ¿no? Igual que esas dos personas. Pero las otras dos personas eran exclusivamente para eso, ¿no? Trabajaban en eso y estaban capacitados para hacer manipular toda esa información o poder dar solución con el software nomás al problema de todo el proceso que estaba desarrollando, ¿no? En cuestión bastante se ha avanzado de un tiempo a esta parte con sistemas de control, ¿no? En la actualidad hay veces ya es mediante software nomás podrías algunas cosas solucionar, ¿no? Y en algún caso específicamente ya con un personal entendido, ¿no? Como por ejemplo en la parte eléctrica, en la parte mecánica, en la parte de lubricación, en la parte de instrumentación. Hay veces algún instrumento se descalibra y ahí vienen, ¿no? Ellos no van a calibrar con el software, sino va una persona donde está en el lugar donde está ese instrumento y tiene que estar bien calibrado para que haga todas las medidas correctas. Entonces ahí entra y va calibrando, ¿no? Con ciertos parámetros de referencia y lo calibra y ya está, ¿no? Y empieza de nuevo a seguir funcionando porque si está descalibrado no va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces siempre ahí está el trabajo permanente del personal técnico en el área para que la producción se vaya dando. Y controlas eso, ¿no? Controlar todo el sistema, ¿no? Aparte de esas pantallas, como voy indicando, también en las diferentes áreas había pantallas, ¿no? Había pantallas exclusivamente del área y ahí viendo, mientras el otro era en forma general, todo la información estaba ahí, ¿no? En ese momento, por ejemplo, en esa sala de control, se iba viendo hasta cuánto de corriente estaba consumiendo en ese momento toda la empresa, ¿no? Con el funcionamiento de todas las maquinarias, motores y todas esas cosas, cuánto de corriente en una de esas pantallas se veía que estaba consumiendo, ¿no? Cuánto iba subiendo, iba bajando y ahí iba siendo un poco incrementando o reduciéndose el consumo de corriente, ¿no? Pero en ese instante, ¿no? Ahí en el momento, ¿no? Si en 5 minutos se bajaba el consumo y ahí iba indicando, si en 5 minutos subía el consumo y ahí estaba y había una pantalla que estaba indicando todo el parámetro de consumo de energía de toda la empresa, ¿no? La parte principal de donde está entrando la alimentación y eso iban ellos controlando para ir viendo también hasta esa parte, ¿no? Entonces era tanto y hasta ese punto se ha llegado en la actualidad que el control ya es bien minucioso y uno hasta de su casa podría controlar el proceso, ¿no? No estando siempre en la empresa, ¿no? Hay veces decimos ser jefe ya es bueno y voy a ser jefe, dice, ¿no? Y hay veces sí vas a ser jefe, pero tienes más trabajo, ¿no? Más responsabilidad, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Y en algún caso hasta tienes que en tu casa ya salir de tu trabajo y tendrías que hacer algún seguimiento cómo está, ¿no? Cómo está la planta, cómo está el área de lo que eres jefe, está funcionando, está bien, no hay problemas y todo así, ¿no? Y hay veces los que están a cargo ni te informan nada, ¿no? Y vos estás suponiendo que está bien, ¿no? Y hay veces al día siguiente nomás ha pasado un problema y el jefe ni siquiera se ha enterado y ahí está, ¿no? Y una llamada de atención de las personas más superiores, ¿no? Y hay veces ahí vienen, ¿no? Y ¿cómo podría controlar de mi casa? Mediante software, mediante mi computadora y entrar al sistema y ahí controlar cómo está, ¿no? Están funcionando todo correctamente. Si hablamos de la parte eléctrica, las máquinas están funcionando, los motores y ahí, ¿no? Y en el sistema de control, en el software, en el sistema SCADA, por ejemplo, que es un sistema que se va bastante empleando, entonces en ese sistema se va viendo todo el proceso, ¿no? Y ahí si llega a ser alguna cierta situación, ahí va saliendo, ¿no? Y eso también el encargado, la persona que está responsable, y hasta de su casa podría controlar, ¿no? Podría controlar eso para que vaya tomando en cuenta en cómo está, ¿no? Y no será continuo, no estará frente a su computador, sino periódicamente, especialmente fin de semana, ¿no? Si trabajan hasta viernes o hasta sábado, hasta mediodía, y la producción sigue en la tarde, sigue el domingo y ahí, ¿no? Y el estar haciendo un seguimiento, ¿no? Cada 2 horas, 3 horas, cada 4 horas, en la mañana, en la tarde, tal vez algún rato en la noche y al día siguiente y así sucesivamente, ¿no? Para que cualquier cosa que se vaya dando y ese rato él también vaya activando, ¿no?
Y si se da un problema, hacer un seguimiento, ¿no? Con su trabajador, llamarle cómo está, ya está, no está, qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, con más detalle le informará y para que tenga más conocimiento, ¿no? Y eso para que se vaya dando, ¿no? Cuando soluciones me avisas para que ya esté también tranquilo, entonces ya le mando un mensaje, ya está solucionado, ya está la máquina arreglado y ya está el proceso de nuevo en funcionamiento y listo, ¿no? Y eso, pero eso gracias al sistema de control, ¿no? Y eso hasta ese punto se ha llegado, ¿no? Hasta ese punto se ha llegado con lo que es control en la actualidad bastante, ¿no? Con la robótica bastante, ¿no? Tal vez personas ya no tanto, ¿no? Sino robots ahí programados que podrían hacer ese trabajo, ¿no? En vez de personas, ¿no? Pero esa es la cuestión del sistema de control. ¿Qué es ingeniería de control? Siempre cuando vamos desarrollando este tema y tienes alguna pregunta, no tiendas a detenerme y decirme, no, un ratito, a ver, ¿me puede aclarar esto? No lo he entendido, o tal vez complementar de lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces no hay problema en eso, ya me conocen, no, me pregunta mucho tal estudiante Martínez, mucho me pregunta, ya está observado, no, nada que ver, no, saben ustedes. ¿Qué es ingeniería de control? Es un enfoque interdisciplinario para el control de sistemas y dispositivos. Combinan áreas como eléctrica, electrónica, mecánica, química, ingeniería de procesos, teoría, matemática, entre otras, ¿no? En sí es todo el proceso controlado, ¿no? Controlado mediante un sistema, ¿no? Y ese sistema va a ser que podamos ir viendo de donde veamos por conveniente, donde estemos, podamos ir viendo todo lo que está ocurriendo, ¿no? En ese proceso de ese funcionamiento de esa máquina, ¿no? O de esa industria. Eso hace la ingeniería de control, ¿no? Controlar los sistemas, los dispositivos y su funcionamiento, cómo están funcionando, ¿no? Un tanque ahí con agua trabaja, ¿cuál es el nivel del agua, ¿no? Y en algún caso esa agua se va teniendo ya del nivel máximo, sigue introduciéndose agua y ya va a haber una catástrofe, ¿no? Puede que haya una inundación, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a haber? Un sensor va a dar una información indicando ya pasó el nivel máximo, ¿no? Del nivel, digamos, de líquido que debería llegar en ese tanque, entonces se activa una emergencia, ¿no? Se activa una emergencia indicando que ya está en la etapa listo para colapsar, ¿no? Para rebalsarse y inundarse, ¿no? Y ahí abajo donde está ese tanque tal vez hay hartas máquinas y se inundan, todas esas máquinas se van a ir humedeciendo, llegando el agua y esas cosas van a impedir a que funcione correctamente, más bien a que fallen, ¿no? Tal vez a que se dañen, ¿no? Entonces por eso se va activando, pero eso hace el control, ¿no? Que controle las cosas mediante sensores las diferentes funcionamientos y que estén dentro de los parámetros de funcionamiento correcto. Entonces, muy importante. En la parte eléctrica podemos indicar, por ejemplo, unas de las cosas que se van controlando es la intensidad, ¿no? Cuánto de corriente consume, cuánto de temperatura está dando el motor, cuánto está en baja temperatura, en media, en alta temperatura, en cuánta temperatura está. Entonces, eso llegaría a ser, ¿no? Eso llegaría a ser, y en ese caso, por ejemplo, si ya la temperatura está superando, entonces se activa una emergencia, ¿no? Se activa en ese motor, porque ese motor cuanto más temperatura vaya teniendo, se va a llegar a un momento a dañar, a quemar, ¿no? Entonces, rato no, con el soldar nada se hace, pero se toma en cuenta que ese motor está tomando por ejemplo, hay máquinas muy fundamentales en una industria que es el cuello de la botella, todo el proceso pasa por ahí, ¿no? Entonces, sí o sí, si esa máquina se detiene, todo el proceso se detiene, ¿no? Es una máquina principal, ¿no? Si esa máquina principal hay que hacer un seguimiento más exhaustivo, ¿no? Hay que hacer un control más exhaustivo, ¿no? En todos los aspectos, porque indirectamente se para y todo el proceso se para, pero hay algunas máquinas secundarias, terciarias, podemos decir, que no son tan importantes. Podría continuar el proceso, un 50 o un 60% del proceso podría si esa máquina está paralizada, ¿no? Pero no el 100%. Mientras hay otras máquinas que sí o sí, esa máquina si deja de funcionar, todo el proceso se paraliza porque sin esa máquina no puede seguir, ¿no? El proceso de funcionamiento de esa industria, ¿no?
¿Y qué es lo que se hace? Se hace un control más minucioso, ¿no? Hasta en la parte eléctrica del motor, para que se vaya previendo, ¿no? Antes que se vaya malogrando, se vaya arruinando la máquina, el motor, entonces ahí. Y mediante esa información de consumo de corriente, tensión, temperatura, vibraciones, que son parámetros muy fundamentales para el control en una máquina, por ejemplo, entonces esos estén dentro de los parámetros correctos, no va a haber ningún problema, ¿no? Cuando ya empiece a sobrepasar y las partes, la sala de control, por ejemplo, podrían detectar, o en la misma área de la parte eléctrica, podrían detectar alguna anomalía de algún motor, ¿no? Y si es el motor principal, hay que ser más exhaustivos, ¿no? Y hay que mandar una cuadrilla, un grupo, unos trabajadores para que vayan siendo ya un seguimiento ya ahí, ¿no? Donde está el motor, ¿no? Donde está la máquina, y ver qué está pasando, ¿no? Antes que se determine, digamos, o suspender o parar el proceso, ¿no? Indirectamente eso es un delito, ¿no? En una industria, cuando tiene un cierto contrato que debe entregar cierta cantidad de productos, de minerales, de productos acabados, fabricados, digamos, entonces si paralizan, eso no se va a llegar al objetivo, ¿no? Y a veces con el compromiso hasta tienen una multa, ¿no? Si no me entregas hasta tal día la cantidad de cosas que fabricas, entonces va a coser una multa, ¿no? Entonces, para serle más responsable. Y ellos tratan de que eso se vaya lo más antes posible arreglando, ¿no? O si no falla, mejor, ¿no? Y eso es muy fundamental, ¿no? En una empresa, por eso un área muy importante en una empresa llega a ser el área de mantenimiento, ¿no? Hay un gerente de mantenimiento, un supervisor de mantenimiento, que ese hace que funcione como reloj las máquinas, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Y eso está, el jefe de mantenimiento está coordinando con todos los demás, para que indirectamente se vaya funcionando sin ningún problema, ¿no? Y cualquier cierta situación que se vaya dando, los encargados, los jefes de las diferentes áreas, mecánica, eléctrica, lubricación, instrumentación, producción, coordinen con él, ¿no? Porque él es el responsable de eso, ¿no? En la parte de mantenimiento, ¿no? Cuando se va dando, por ejemplo, la parte de hacer la parada de planta. ¿Qué quiere decir parada de planta? Dejar de producir, parar todo lo que es la empresa, y planificar o hacer el mantenimiento de todo lo que está ahí, ¿no? Normalmente una empresa, depende al tiempo de funcionamiento, esa parada de planta puede ser 2, 3 veces al año, ¿no? Y depende a la máquina más compleja y el tiempo que tarde más, y ahí se va programando el tiempo de la parada de planta, ¿no? Van a decir 4 días, una semana, 7 días se va a hacer el molino principal de la parte de la minería. Ese molino se va a arreglar y va a ser 7 días lo que se tarda. Entonces la parada de planta por esa máquina se programa para 7 días, ¿no? Para 3 días, para 4 días, por eso depende de lo más complejo que van a hacer, y van a tardar desde el inicio hasta el final. Entonces ese es el tiempo que se va a determinar, ¿no? Ahora, si es más, que se va a tardar, hasta doble, triple turno van trabajando, ¿no? Normalmente en eso se va trabajando 12 horas, ¿no? Y en todas las empresas normalmente se hace eso, ¿no? Parada de planta. Después de parar la planta, todas las anomalías que iba pasando, irlo arreglando, y cuando empiece ya de nuevo a funcionar, y no tendría que haber ya problemas un buen tiempo, ¿no? Y es lo que va pasando, ¿no? Si esas cosas no se van cumpliendo, entonces hasta pueden rodar cabezas, ¿no? Porque no están cumpliendo su trabajo los que están haciendo, ¿no? Si el encargado de mantenimiento, el supervisor, el gerente de mantenimiento, si hay en la planta, no está cumpliendo y sigue habiendo fallas, y va ocurriendo el mantenimiento correctivo, que se dice corregir cuando ya la falla se ha dado, no el preventivo, no otro tipo de mantenimiento, por ejemplo. Entonces ahí ya la empresa va teniendo, ya observando, ¿no? Y le pide un informe al encargado de mantenimiento, y él indicará, ¿no? Por qué está ocurriendo eso, ¿no? ¿Qué área no está cumpliendo su función, ¿no? ¿Y por qué no está coordinando bien? Porque indirectamente su gente de confianza
encargado de mantenimiento son los jefes, ¿no? De las diferentes áreas. Esa es la gente, porque siempre constante están en reunión, ¿no? Y en esas reuniones haciendo que informen cómo están, ¿no? En sus respectivas áreas, cómo están las máquinas, ¿no? Y él vaya teniendo constante esa información y vaya estando al tanto, ¿no? Y cada área exclusivamente preocupándose de su respectiva área, ¿no? En la parte eléctrica, en la parte mecánica, en la parte de producción, en la parte de instrumentación, en la parte de lubricación, y ahí está, ¿no? Porque también la lubricación es una parte muy importante, ¿no? Y eso ahí va, ¿no? Y todo eso va haciendo que se vaya dando correcto, ¿no? Y si todo se está planificando y va trabajando como en rieles, como estuviera en riel y todo va caminando, entonces no va a haber ningún problema, ¿no? Pero si se va a dando cierta situación, si eso va a hacer que de emergencia se pare la planta, entonces no se está cumpliendo. No está cumpliendo, entonces ¿qué está pasando? Las personas tienen conocimiento, hay capacidad y eso se va analizando, ¿no? Porque hay empresas, si no sirves, no sirves. Te hacen a un costado y traen a otra persona que va a cumplir con su trabajo, ¿no? Y eso es así directo, ¿no? Porque no están con vueltas, ¿no? Como te pagan, como la empresa es seria, como la empresa es de alto prestigio y sí quiere también de los trabajadores, entonces también piden, ¿no? Tratan de las mejores personas ahí juntarse, ¿no? De los mejores profesionales para que hagan de la mejor forma el trabajo, ¿no? Para que esté bien todo el proceso, todo el control y todo vaya funcionando bien, ¿no? Historia del control automático. Las primeras aplicaciones se remontan a los mecanismos reguladores como el flotador de Grecia. El reloj de Cibus fue construido alrededor de 250 años antes de Cristo, ¿no? Es considerado el primer sistema de control automático de la historia, ¿no? Y ahí tenemos para controlar la entrada del agua, ¿no? Entrada del agua, señalador indirectamente y ahí va indicando, ¿no? Una regla y ahí va indicando cuánto de agua está entrando, ¿no? Y ese flotadorcito que está aquí, ese flotadorcito iba flotando y iba indicando, ¿no? De acuerdo en qué línea está, cuánto está, el 50%, el 100%, está el 10% y ahí está, ¿no? Entonces cada línea tenía un porcentaje de la cantidad de agua y ese era el primer sistema de control, ¿no? Que ha sido ya a principios de la... Sin embargo, el primer trabajo significativo en control con alimentación automática fue un regulador centrífugo, desarrollado en 1788, ¿no? Un regulador que indirectamente controlaba, ¿no? La parte de la presión, y ese regulador, eso ya se ha ido aplicando, ¿no? Eso ya se ha ido empleando y eso controlaba, eran mecanismos mecánicos, no era nada automático, ahí no había la electrónica y poco había la electricidad, tal vez ni siquiera estaba, entonces allí, ¿no? Pero ya habían los primeros sistemas para controlar sistemas, ¿no? Aquí una caldera de vapor, dice, ¿no? Y esa caldera de vapor va a accionar, ¿no? Va a accionar la presión y la presión va a hacer que esto empiece a regular, ¿no? Regular para que entre no el 100%, sino una parte más, ¿no? Historia del control automático. Hasta fines del siglo XIX, dice, el control automático se caracterizó por ser eminentemente intuitivo, dice, ¿no? El deseo de mejorar las respuestas transitorias y la exactitud de los sistemas de control obligó a desarrollar la teoría de control. En 1868, Maxwell formula una teoría matemática relacionada con la teoría de control, usando el modelo de la ecuación diferencial del regulador Watts, ya analizando su estabilidad, ¿no? Ha sido ya donde han empezado ya a aparecer científicos profesionales que ya han empezado a tratar con más énfasis y ahí viene una rememoración, ¿no? En 1892, Liam Punop estudia la estabilidad
partir de las ecuaciones diferenciales no lineales empleando un concepto generalizado de energía. Y ahí viene, ¿no? Seguimos avanzando, ya más después, 1922, Miroski trabaja en controladores automáticos de direcciones en barcos y muestra cómo se podría determinar la estabilidad a partir de las ecuaciones diferenciales que describen el sistema utilizando el primer PDI. Entonces, aparte, en 1932, Hansi Nikic desarrolla un procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de los sistemas de lazo cerrado, sobre la base de la respuesta del lazo abierto con excitación sinoidal en régimen permanente. Y en algunos procesos se va viendo, por ejemplo, ya ir mejorando, ¿no? En 1932, Hassen, quien introdujo el término servomecanismo para los sistemas de control de porción, desarrollando el diseño de servomecanismos repetidores capaces de seguir con exactitud una entrada cambiante, ¿no? Control para torrenteras de cañones. En 1938, Hendrik van den Bode desarrolla el diagrama de Bode, el cual despliega la respuesta en frecuencia de los sistemas de una manera clara. Su trabajo en sistemas de control automático introduce a los métodos para estudiar la estabilidad de los sistemas, ¿no? Indirectamente ya se va para que sea lo más estable. En 1948, Evans, trabajando en North America Aviación, presenta la técnica en lugar de raíces, ¿no? Presenta la técnica del lugar de raíces, ¿no? En 1950 se desarrolla en Colombia la teoría sobre sistemas de datos muestreados, ¿no? Interviniendo en este estudio Zaghansy, Franklin, Sadek, así como Jury y Kubo y otros. En este periodo surge la idea de emplear ordenadores digitales para el control de procesos industriales. ¿Dónde ya empieza eso de los ordenadores? Indirectamente a partir de 1950. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial puede denominarse periodo clásico de la teoría de control. Se caracteriza por la aparición de los primeros libros de texto para el desarrollo de herramientas de diseño que proporcionaban soluciones garantizadas a los problemas de diseño. Estas herramientas se aplicaban mediante cálculos realizados a mano junto con ciertas gráficas, ¿no? Indirectamente llegaría a ser, a partir del año 1950 se desarrollaron los métodos temporales con el objetivo de solucionar los problemas planteados en aplicaciones aeroespaciales. Estos métodos reciben un fuerte impulso con el desarrollo de las computadoras digitales que constituyen la plataforma tecnológica necesaria para su implementación, prueba y desarrollo, ¿no? Los investigadores de la Unión Soviética son los primeros que utilizan el método de descripción interna, modelo de estado, en el estudio de los sistemas continuos, destacando los trabajos de Eisenman, Lerner, Lurie, Pontriac, Lasalle, Popov, Miroski, Kavala y Bellman, ¿no? En 1960, en la primera conferencia de la Federación Internacional de Control Automático se realizó en Moscú, ¿no? Indirectamente la primera conferencia, ¿no? En 1960 aparecieron 3 importantes publicaciones realizadas R. Kalman y otros coautores. La primera de estos dio a la publicidad el trabajo más importante del Lyapunov para el control de sistemas no lineales en el dominio temporal. En el segundo análisis, el control óptimo de sistemas suministrando las ecuaciones de diseño para el regulador cuadrático lineal. En el tercer se analizó el filtrado óptimo y la teoría de estimación suministrando las ecuaciones de diseño para el filtro digital de Kalman. Importancia del control automático. El control automático forma parte importante de los procesos modernos y industriales de manufactura.
es una parte muy fundamental el control, ¿no? El control automático. También es esencial en las operaciones industriales como el control de presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo en las industrias de proceso. El control automático aporta los elementos para realizar un desempeño óptimo de los sistemas dinámicos, mejora la productividad, realiza operaciones efectivas y rutinarias, mejora la seguridad. En este caso de la importancia del control, es muy importante el control, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, podemos dar cómo ha ido el PLC. Es un autómata, es una automatización el PLC. El PLC ha aparecido en los años 1960 más o menos. ¿Y en dónde apareció el PLC? Ni siquiera apareció en una industria, apareció en un auto. El PLC, el primer PLC que ha ido controlando todo el funcionamiento en el auto, ¿no? Cuánto está la temperatura del motor, cuánto está la velocidad, si está bien, si está el motor frío, si está el motor caliente, cómo iba eso. Antes que aparezca este autómata, este control, los autos de los 70, los autos de los 60, los autos de los 50, porque cuando apareció el PLC no en todos los autos se ha incrementado, ¿no? Sino ha sido un proceso, ¿no? Hasta los años 80 recién ha ido ya todas las industrias teniendo ya su sistema de control con un PLC, con un autómata, con un cerebro que se va llamando, y eso iba controlando todo el funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso al hablar de 60, 70, todavía ciertas marcas todavía no manejaban el control, ¿no? De su funcionamiento del motor así, ya. Porque era tan sofisticado ya el carburador, porque ese era el que controlaba la entrada del aire, y ya era con aquí mangueras, cables y la parte eléctrica y todo eso, y era bastante complejo ya cada vez que se iba tratando de mejorar, y había un momento que ha aparecido el autómata, el PLC, y controlé todo el sistema, ¿no? Ahí ha desaparecido ya el carburador, y al final ahí estaba, ¿no? Por ejemplo, antes del control de un automóvil, las movilidades, lo primero que hacía en la mañana, cualquier de esos autos que no tenía su sistema de inyección electrónica, se podría decir, no tenía eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? Era encender el auto y hacerlo calentar unos 5 o 10 minutos, y cuando ya estaba recién calientito el auto, recién conducir, ¿no? Dentro del garaje ahí estaba funcionando, estaba calentando, y recién conducir, recién manejar, ¿no? Eso era, porque tenía que calentar. Cuando estaba frío el auto, como eran las temperaturas, todavía no estaba llegando a su temperatura óptima de funcionamiento del motor de combustión, entonces empezaba a jalonear, se apagaba el auto, entonces medio acelerado tenía que manejar. Entonces, ¿qué hacían? Mejor, para no estar medio acelerando así, mejor es calentarlo, ¿no? Y es lo que hacían. Cuando ha entrado la parte de control, ya automáticamente enciendes el auto y te subes estás en la cabina, conduces el auto, y nada, no necesitas calentar 5 minutos, 3 minutos, media hora, nada, ¿no? Directamente, ¿no? Porque ya está controlando la temperatura del motor. Como está controlando la temperatura, eso automáticamente se está acelerando el motor, ¿no? Cuando un auto funciona y se va acelerando sin que pise el acelerador, más o menos su velocidad ralentí, se dice velocidad sin acelerar, más o menos 600, 700 RPM. Pero cuando está frío el auto, vos estás con tu tacómetro ahí en el volante, ahí en tus instrumentos, hay un tacómetro donde dice cuántos RPM está, y ahí podrías ir verificando. Normalmente está en 1500, ¿no? Más o menos se ha duplicado los RPM, pero no es pisando el acelerador. ¿Eso qué está haciendo? El control, ¿no? Está controlando porque se está autoacelerando por lo que está frío, ¿no? Si lo dejas ahí, sigues en la cabina, estás sentado, automáticamente pasa unos 3, 5 minutos, automáticamente los RPM baja a 600, 700 RPM, la velocidad mínima, la velocidad ralentí se llama eso, y entonces ahí, pero nadie ha pisado el acelerador, nadie ha dejado de pisar, ha presionado y todas esas cosas, ¿no? Para que se vaya acelerando o desacelerando, ¿no? Si no, eso automáticamente se hecho por los
por los diferentes sensores indicando la información y procesando la computadora, la parte automática y controlando todo eso, ¿no? Y ahí por eso ya no había los jalones, ya no había, ahí sí se ahorra bastante combustible, se utiliza lo necesario y lo suficiente, mientras antes se desechaba el combustible, ¿no? Ahí ves, se ha ahogado el motor, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho acelerado, mucho combustible entró y eso pasaba, ¿no? Con eso de inyección electrónica ya no hay ahogado del motor, ¿no? Ya no hay esa palabra porque ya todo es controlado por una parte de control. Eso es lo que hacen. Lo mismo hace en la industria podría darse cualquier falla, pero el sistema de control va monitoreando todo el proceso, ¿no? Cómo está funcionando, si una máquina está funcionando, cómo está su temperatura, si hay un tanque, cuánto está el nivel, y si está correcto en el nivel, hay un nivel mínimo y un nivel máximo que debe tener ese tanque, si está dentro de esos parámetros no hay ningún problema. Pero si está más de ese nivel máximo o menos de ese nivel mínimo, entonces ya empieza a haber una emergencia, ¿no? Y eso ya se está controlando, ¿no? Y esa emergencia se activa, ¿y por qué, no? Porque tal vez algo está pasando, ¿no? Y en ese momento informan y alguien dice, sí, está en mantenimiento, ya en 2, 3, 5 minutos ya va a funcionar. Entonces por eso no está entrando agua para el tanque y vaya siendo repuesto todo lo que se está utilizando, ¿no? De ese tanque. Entonces constante, el proceso es continuo, ¿no? Y es un ciclo, ¿no? De un lado sale y por otro lado está entrando para que tenga el nivel mínimo o máximo y ahí se vaya, para no tener una emergencia cuando se quiera más agua ya no haya, ¿no? Entonces siempre se va eso viendo para que vaya trabajando y esas cosas se va haciendo, ¿no? Indirectamente queremos cierta cantidad de productos fabricar, hasta podemos contar, ¿no? Un sensor para ir contando y ya hemos fabricado 5, ya hemos fabricado 50, ya hemos fabricado 500, ya estamos y 5.000 productos debemos entregar, ya estamos en 4.800 y 4.900 y 5.000, ¿no? Y se sigue fabricando, no hay problema, pero ya me ha contado que ya tenemos la cantidad necesaria y suficiente para entregar, ¿no? Que debería entregar a las 2 de la tarde, ahorita es 8:30 y a las 2, pero ya tengo los 5.000 productos fabricados para entregar a esa empresa, ¿no? Entonces listos para que el medio de transporte, el camión lo transporte y lo entregue, ¿no? Los productos fabricados de la empresa, ¿no? Entonces ya he cumplido el objetivo, lo demás se sigue ya para otro mercado, pero ahí está, ¿no? Hasta eso puedo controlar, ¿no? En qué momento ya he llegado al límite, entonces ya estoy más alivianado, ¿no? Porque si eso, porque siempre hay que controlar, algún rato se detiene, algún rato hay algún problema, un poquito lento se hace el proceso de fabricación por cierta situación y eso también influye, ¿no? Y ahí está. Y cuando lleguemos ya ese día antes, 2 días antes, 3 horas antes, entonces ya digo, y he cumplido y listo. Lo único que ordeno que transporten directamente para la entrega y no haya ningún problema sobre ese contrato que se ha hecho, ¿no? Hasta eso va controlando, ¿no? Hasta eso va controlando el sistema de control, ¿no? La cantidad de piezas fabricadas. Eso ya mediante sensores se podría ir contando, ¿no? Y eso va indicando y el encargado, el que está en eso en producción y está encargado hasta puede poner una emergencia, ¿no? Cuando llegue 5.000, listo, y hay una emergencia activa y dice ya todo cumplido, ¿no? Y ahí él tranquilo porque ha llegado al objetivo, porque si no tenía ciertas situaciones, ¿no? No solamente de la empresa, sino hasta con los compromisos externos, ¿no? Y eso hace el control, ¿no? Eso hace el control y eso es muy fundamental, ¿no? Definiciones básicas, dicen, ¿no? Sobre parámetros. Variable controlar es la cantidad o condición que se mide y se controla, ¿no? La variable que quiero controlar, ¿no? ¿Qué variable? Podría ser tensión, podría ser piezas, podría ser presiones, quiero controlar la presión hidráulica, la presión neumática, la intensidad de corriente, esa es la variable controlada, ¿no? Que se mide y se controla, ¿no? Quiero que tanto vaya consumiendo nomás, si sobrepasa ya hay problemas, si la presión neumática va subiendo más de en tantos kilopascales o PSI podemos decir, y eso ya es complicado y eso se controla, que esté dentro de los parámetros. Hay reguladores de presión, eso sí van cumpliendo, pero si por ciertas situaciones el regulador puede tener algún problema y puede que no esté cumpliendo su función,
y la presión esté incrementándose hasta cosas peligrosas, ¿no? Por eso hay que ir controlando, ¿no? Hay que ir controlando para que esté dentro de los parámetros correctos, ¿no? Hablando de presiones, por ejemplo, ya sea neumáticas, el aire a presión o líquidos hidráulica, ya sea aceite, ya sea el agua, ya sea otro líquido, pero que tenga cierta presión, esos son peligrosos cuando no se controlan, ¿no? Puede haber alguna vez una presión de un líquido, te puede perforar la mano, ¿no? Como un disparo de una escopeta, de un revólver, y ahí está tu mano y se entra la bala y sale, ¿no? Y la presión de ese líquido podría hacerte un orificio, ¿no? Y entonces por eso es peligroso, ¿no? Entonces debe tener ciertos parámetros y para que no llegue a ser ese peligro, entonces debe estar ahí, ¿no? Y debe estar bien controlado. Y esa variable quiero controlar, entonces ahí tengo que ir midiendo la cantidad de esa presión que tiene ese líquido, ¿no? Y si está dentro de los parámetros, no hay problema, está con todo correcto, ¿no? La variable manipulada es la cantidad o la condición que el controlador modifica para efectuar el valor de la variable controlada. Esta de la variable manipulada quiere decir que si yo tengo un regulador de presión, hablando en cuestiones neumáticas, hidráulicas, presión vapor, por ejemplo, que son varios elementos que se pueden dar en una industria, y yo quiero controlar una cierta presión, entonces ahí está, ¿no? Un caldero tengo, un caldero de vapor, eso puede explotar, y si explota ese caldero, las personas que están alrededor pueden fallecer. Aparte de fallecer las personas que están, y todas las maquinarias pueden destrozarse. Entonces sí o sí ese caldero no es que suba su presión y ahí está haciendo la presión del vapor y ahí quede, sino tiene que ser controlada. Y si no está controlando puede haber emergencia, cualquier rato podría darse una catástrofe, ¿no? Entonces sí o sí debo manipular, debo calibrar para que tenga una cierta presión y ahí está, ¿no? Y esa presión ahí. Por ejemplo, si se va llegando a la presión, automáticamente el caldero deja de producir vapor y ahí quedaría, ¿no? Hasta nuevo aviso, porque ese vapor todavía no se estuviera utilizando, entonces ahí está, ¿no? Ahora si ya se va utilizando y va bajando la presión, entonces automáticamente el caldero se activa y automáticamente va produciendo el vapor y la presión va incrementándose y dentro de los parámetros correctos. ¿Y eso qué está haciendo? Estamos manipulando una variable, ¿no? Estamos controlando a la presión que requerimos, ¿no? Y eso vamos a ir viendo, y eso nos va a dar un sensor, ¿no? Una información. Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos realizando un objetivo determinado. El concepto de sistema debe interpretarse como una implicación en sistemas físicos, biológicos, económicos o similares, ¿no? Un sistema es una combinación de componentes. Un sistema puede ser un sistema de máquinas que van a fabricar un producto desde la materia prima hasta el producto terminado. Ese es un sistema, ¿no? Una planta es un conjunto de partes cuyo propósito es de ejecutar una operación particular. Ya en forma general la planta, una fábrica podemos decir, y es una planta, ¿no? Es donde ahí están las maquinarias, ahí están los trabajadores, ahí están las oficinas y todo lo que concierne a la producción, a la fabricación de un determinado producto. Pero no solamente están los trabajadores, no solamente están las máquinas, sino también está el contorno, los que van a hacer la parte de mercadotecnia, donde van a vender ese producto fabricado, los que van a controlar la parte económica, y todo eso llega a ser la planta, ¿no? Porque ¿quién te va a pagar? ¿Cómo entras bien, no entras bien? ¿Qué tiempo estás trabajando? ¿Cuánto te has ganado este mes? Todo eso, hay procesos de control y hay personas que hacen esa información, y parte de la planta también llega a ser eso, ¿no? Un proceso es cualquier operación que se va a controlar y conduce a un resultado o a un propósito determinado, ¿no? Un proceso de fabricación, y el resultado es la pieza fabricada, ¿no? Pero para que vaya haciendo ese proceso tiene que pasar por diferentes etapas, diferentes máquinas, y al final ahí está, ¿no? Y esas máquinas que vayan trabajando y ese proceso que se vaya cumpliendo, ¿no? Que se vaya dando. Una perturbación es una señal que se tiene que afectar negativamente a un valor de salida de un sistema. Sin la perturbación que se genera dentro de los sistemas internos o externos, se produce fuera del sistema
es una entrada, ¿no? Una perturbación es algo que te puede modificar, ¿no? Hay señales que se van utilizando en las industrias, señales de frecuencia, y la frecuencia ahorita está caminando por el aire, ¿no? Ahorita, si yo estoy aquí en un ambiente de mi casa, en este ambiente pongo una radioemisora aquí a mi lado y empiezo a prender, extiendo la antena y voy a captar una frecuencia, ¿no? Y en esa frecuencia voy a hacer una determinada frecuencia, una AM, una FM, y ahí va a sintonizar y al último va a salir una señal audible, ¿no? De esa frecuencia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando esa frecuencia, pero por aquí, por este ambiente están pasando cualquier cantidad de frecuencias. Y si yo voy manejando como señales en la parte de una empresa de frecuencia, puede que otra frecuencia lo interfiera. Entonces tengo que indirectamente colocar una malla de antiinterferencias, una protección, cosa que evite que cualquier frecuencia esté captando, porque la frecuencia que está emitiendo de esa máquina y es una información correcta, no sea modificada, no sea perturbada, no sea cambiada, para que el resultado al final donde debe llegar sea lo correcto, ¿no? Entonces colocamos protección para que no haya esa perturbación, ¿no? Y esa perturbación es algo que te podría modificar tu señal y dar datos falsos, ¿no? Tal vez correcto está funcionando la máquina y solamente la señal está siendo perturbada y es la información como estuviera produciéndose fallos, ¿no? Y esas cosas hay que ir evitando, ¿no? Clasificación de sistemas lineales y no lineales. Un sistema lineal es un sistema que obedece las propiedades de escalonada, homogeneidad y de superposición, aditividad, mientras que un sistema no lineal es cualquier sistema que no obedece al menos en unas de estas propiedades. Sistema invariante en el tiempo y variante en el tiempo. Este sistema invariante en el tiempo es aquel que no depende de cuánto ocurre, la forma de la salida no cambia con el retraso de la entrada. Entonces, no es este sistema de variable, invariable dicen, variante con el tiempo, puede que no dependa mucho que ocurra eso, digamos. Sistemas de parámetros distribuidos en parámetros concentrados. En los sistemas de parámetros concentrados, las variables que se parametrizan, las relaciones constitutivas de las componentes del sistema se asumen independientemente de coordenadas espaciales. Los parámetros pueden estar concretados especialmente. Estos parámetros podrían ser parámetros de ciertas variaciones, que es dentro de esos parámetros un nivel mínimo, como iba hablando de un tanque, y un nivel máximo, y son parámetros que están en esos parámetros, debería estar ese líquido y no más de lo normal, menos de lo normal, entonces para que no haya ningún problema, ¿no? Normalmente se va controlando eso para que no todo vaya trabajando en perfección, ¿no? En algún caso siempre voy hablando un poco de la parte automotriz. Por ejemplo, un parámetro de líquido que se va controlando es el líquido de freno, ¿no? En los sistemas actuales con control, si el líquido de freno va bajándose el nivel del líquido porque tiene un depósito, hay un nivel máximo y un nivel mínimo, y se va bajando el nivel mínimo, ya el líquido por el uso, por el tiempo y todas esas cosas se va reduciendo, y hay un momento que del nivel mínimo más abajo va bajando, entonces ¿qué hace? El motor ya no se acelera, ya no funciona, ya no puedes acelerar, es como estuvieras en ralentí, quieres acelerar, no acelera. ¿Qué ha pasado con el auto? Dices, vas revisando y el nivel del líquido de freno no está correcto, ¿no? Porque no vas a poder frenar, vas a tener emergencia, va a fallar los frenos, entonces el auto ya no se acelera, ¿no? Eso ya está controlado. Colocas el líquido de freno, todo se normaliza y ya puedes acelerar y ahí está, ¿no? Entonces se ha normalizado. Pero por esa variable por esos parámetros que había que controlar, y esos parámetros ha hecho que deje de funcionar o que funcione correctamente. Sistemas en el tiempo continuo o discretos, ¿no? En el mundo de la macroscopía, la continuidad no obstante en ello no sea una partícula procesada de procesamiento de las señales para medición pueden hacerse intermitentemente o discretas, ¿no? Indirectamente, hay veces pueden ser de largo plazo
o algún momento intermitentes, ¿no? Como dice, en la mañana uno, en la tarde otro, en la noche otro, más que suficiente este control que voy a hacer, y ahí está, ¿no? Cómo voy a controlar, ¿no? Hay veces quiero constante, ¿no? Cada segundo ir controlando, y eso depende, ¿no? Y eso depende de todo, ¿no? Indirectamente ya hemos terminado nuestra presentación. Para ir un poco terminando ya, vamos a ver el video. A ver dónde está el video. Ahí está el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo semestre en el cual voy a impartir la asignatura de Implementa sistemas automatizados. Como parte del módulo mantiene sistemas electrónicos automatizados. El tema número 1, que es la historia de la automatización. Voy a hacer mención a 3 palabras claves. Vamos a comenzar definiéndolas y que posteriormente en el curso, en el desarrollo de los siguientes temas, los vamos a retomar. El término son sistemas de control automático, ¿sí? Y para comenzar vamos a definir lo que es un sistema, ¿sí? El concepto de sistema nos dice que es una entidad formada por un conjunto de elementos o componentes. ¿Está claro? ¿Ok? El concepto de control nos dice que es como la manipulación indirecta de las magnitudes de un sistema llamado planta o a través de otro sistema llamado sistema de control. Y por último, vamos a definir, dice que la automática o automático es la ciencia que estudia la automatización y sus aplicaciones, en especial las técnicas desarrolladas con el fin de reducir y eliminar la intervención humana en la producción o en el funcionamiento de bienes y servicios. Su finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial, ya sea un dispositivo mecánico o electrónico, en la ejecución de una tarea física o mental previamente programada. Definimos lo que es un sistema, un conjunto de elementos u objetos. La parte de control, que se trata de manipular algunas variables, ¿verdad? Y automático, que por sí mismo su nombre nos dice pues que funcione por sí solo, ¿verdad? La ingeniería automática se encarga de la automatización de procesos técnicos en numerosas áreas, tales como el automovilismo, la aeronáutica y astronáutica, robótica, ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica e industria eléctrica, automatización de edificios, medicina, smart cities. ¿Esto qué quiere decir? Que si se fijan, lo que es un sistema de control automático aplica para cualquiera de estas áreas multidisciplinares, ¿sí? Donde quiero hacer énfasis en la parte de la automatización de edificios, ya que se relaciona con el otro submódulo que vamos a trabajar en este semestre. Y tenemos lo que es la automática, que es una disciplina multidisciplinar y engloba la utilización y el conocimiento de la mecánica, la electrónica y los sistemas informáticos. Si se fijan, estos 3 disciplinas, ¿sí? Podría decirse también que es la mecatrónica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. El tema número 1, ¿sí? Que es la historia de la automatización. Vamos a mencionar una breve historia. Desde la etapa de la civilización, el hombre ha intentado constantemente reemplazar el esfuerzo humano por máquinas y por sistemas de control. Ya en la edad de piedra se diseñan los primeros dispositivos de la automatización, consistentes en trampas para cazar animales. Ok, entonces básicamente aquí voy a hablar sobre 3 épocas en las que surgieron ciertos acontecimientos relacionados con la automatización.
se clasifican en la época antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Voy a comenzar con la primera de ellas, que es la época antigua, donde las primeras evidencias de la actividad consciente del hombre en el campo del control automático se encuentran en los sistemas de los regadíos de Babilonia sobre el año 2000 a.C., conocidas a través de las leyes grabadas en el Código de Hammurabi. También en la antigüedad griega se encuentran vestigios del uso de sistemas de control realimentado. En el tema número 2 voy a explicar a qué se refieren con el tipo de control realimentado. En el siglo III a.C. Cebibio, que vivía en Egipto, mejoró la clepsidra o reloj de agua que ya existía en China mediante un regulador de flotación. Añadió una boya flotante con la estuatilla que al subir el nivel iba marcando la hora que era. Además, el torno donde estaban señaladas las horas se iba girando según el día y época del año, ya que en verano los días son más largos. Escribió el primer tratado científico acerca del aire comprimido, empleado para la elaboración de bombas neumáticas e incluso cañones. Estas investigaciones, junto con los ensayos de elasticidad del aire neumática, le han concebido la fama de ser el padre de la neumática. La Edad Media. La Edad Media, como en otras disciplinas, supuso un apagón tecnológico en Europa. Cabe destacar que en 1352 se construye el Gallo de Strasburgo, un autómata que funciona hasta 1752 y que se conserva aún como parte de la catedral de esa ciudad. Este es el autómata más antiguo que se conserva en la actualidad. Al dar la hora, movía el pico y las alas. Aquí podemos observar en la figura cómo está la estructura de este gallo, ¿sí? Autómata. El conocimiento de los sistemas de control en el periodo helénico fue preservado por la cultura islámica y redescubierto al final del Renacimiento. En la cultura islámica surgieron figuras como los hermanos Banu Musa, quienes consiguieron que las fuentes echaran el agua de distintas maneras e incluso que las alternaran automáticamente, simplemente delimitando por dónde salía el agua. Conseguían un chorro vertical en forma de lirio o escudo, que variaban según diversos mecanismos. Edad moderna. En el Renacimiento tenemos la revolución científica y una gran aparición de científicos: Copérnico, heliocentrismo; Kepler, órbitas alrededor del Sol; Galileo, telescopio, primera ley del movimiento, padre de la astronomía; Descartes, racionalismo, geometría analítica; o Newton, ley de la gravitación universal, mecánica clásica, son una pequeña muestra. Durante los siglos XV y XVI, algunos de los más relevantes representantes del Renacimiento se interesan también por los ingenios descritos y desarrollados por los griegos. Es conocido el león mecánico, construido por Leonardo da Vinci en el año 1452-1519 para el rey Luis VII de Francia, que se abría el pecho con su garra y mostraba el escudo de armas del rey. En España es conocido el hombre de palo, construido por Juanelo Turriano en el siglo XVI para el emperador Carlos V. Este autómata, con forma de monje, andaba y movía la cabeza, ojos, boca y brazos. Otro hito importante en la historia de la automática es el telar de Jacquard, 1801. Jacquard fue el primero en aplicar las tarjetas perforadas como soporte de un programa de trabajo, es decir, eligiendo un conjunto de tarjetas, se definía el tipo de tejido que se deseaba realizar. Estas máquinas construyeron los primeros precedentes históricos de las máquinas de control numérico. Edad contemporánea. Desde los siglos
XVIII, la automática ha sufrido una evolución exponencial y es imposible de narrar aquí todos los inventos que han tenido lugar, por lo que solo se mostrarán algunos de los más significativos. Leonardo Torres Quevedo, Cantabracia, 1852-1936, fue un matemático, ingeniero de caminos e inventor español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre sus numerosos inventos podemos apreciar los que se muestran en las figuras siguientes. En 1914 presentó El ajedrecista, considerado el primer videojuego de la historia, utilizando electroimanes bajo el tablero de ajedrez. Jugaba automáticamente un final de rey y torre contra el rey de un oponente humano. No jugaba de manera muy precisa y no siempre llegaba al mate en el número mínimo de movimientos a causa del algoritmo simple que evaluaba las posiciones, pero lograba la victoria en todas las ocasiones. En 1913, la Ford Motor Company introdujo una línea de ensamblaje de producción de automóviles, que se considera uno de los tipos de automatización pioneros en la industria manufacturera. Antes de eso, un coche era construido por un equipo de trabajadores cualificados y no cualificados. La productividad de las fábricas aumentó rápidamente debido a la electricidad, especialmente la alterna, debido a Nikola Tesla. En la década de 1920 y en la década de 1930, la industria automotriz lideraba la carga en la automatización industrial. En 1944, el norteamericano Howard Aiken construye el Mark I, un ordenador de 8 toneladas de peso, más de 15 metros de largo y 2.40 metros de alto, con 800 kilómetros de cables en su interior. Invertía 0.3 segundos en las sumas y 12 segundos en las divisiones. En 1946 aparece la versión definitiva del ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, primer ordenador electrónico. Consumía 175.000 watts de potencia aproximadamente, lo que 220 braceros conectados simultáneamente. En 1948, Walter Brattain y John Barden de los laboratorios Bell en Estados Unidos inventan el transistor. Es el gran avance que lleva al mundo actual. En 1958, Jack St. Clair Kilby inventa el microchip que permite integrar varios transistores en un único montaje, con la consecuente evolución. Los autómatas programables se introducen por primera vez en la industria en 1960, aproximadamente. Pittsford Associates propuso un sistema de control denominado controlador digital modular, Modicon Modular Digital Controller, al fabricante de automóviles General Motors. Otras compañías propusieron a la vez esquemas basados en un ordenador, uno de los cuales estaba basado en el PDP-8. El Modicon 084 resultó ser el primer PLC del mundo en ser producido comercialmente. En 1968 se abrieron paso en la historia de los PLC, los controladores lógicos programables, con el control industrial modular creado por Dick Morley. Así se dio paso a la automatización de procesos electromecánicos propios de las líneas de montaje. En cuanto a las máquinas, en 1978, Emin K. inventó la programación CNC, control numérico computarizado, que permitiría su control remoto. En 1971, la empresa Intel lanza el primer microprocesador, el 4004. En 1975, un cliente encargó un sistema de control Beckford con una peculiaridad, que fuera equipado con un disco duro con la finalidad de recoger datos. La solución se hizo integrando un PC en el sistema y a partir de este momento se dieron cuenta de que el PC integrado podía servir más
mucho más, lo que provocó una revolución en la automatización industrial. En 1990 comienzan a montarse las fábricas totalmente automatizadas. Muy bien, pues ya hemos visto hasta ahorita un pasaje a lo largo del tiempo en donde estuvimos observando y escuchando cada uno de los momentos que sucedieron alrededor del tema de la automatización. ¿Sí? Ahora es el tiempo para que ustedes realicen una línea del tiempo con 10 momentos, es decir, fechas importantes que resulten significativas para cada uno de ustedes, y van a explicar el por qué les resulta significativo cada momento. Hay que agregar una imagen y una breve descripción del suceso que hayan seleccionado para esta actividad. Les recuerdo que el tema 1.1 es la historia de la automatización. Por su atención, gracias. Ya ahí hemos ido complementando con un video referente a sistemas de control, la historia del sistema de control, un poco más detenido, con fechas y como decía al final, ¿no? No podemos ya en la última etapa que el sistema de control era parte por parte, sino ya así todo casi uno, ¿no? Lo más relevante nomás se ha ido indicando para que se vaya indicando, ¿no? Pero ha sido un proceso todo etapa por etapa que al final uno de los pasos gigantes ha sido que aparezca el ordenador, ¿no? La computadora. Y eso es muy fundamental y como decía, el primer ordenador tanta de energía consumía que ahora el ordenador consume hasta con batería pueden hacer funcionar un poco de energía, ¿no? Y puede durarnos hasta mucho tiempo, ¿no? Eso ya es el avance, ¿no? Y es el avance, va a haber un momento que va a haber con cargadores automáticos solares, por ejemplo, que ya ni siquiera con energía propiamente se va a dar, ¿no? Depende también a la cantidad de corriente que consumamos y eso va a hacer que aguante más o dure menos, ¿no? Porque cualquier batería tiene cierta capacidad y si sales toda su corriente almacenada ya no hay más, ¿no? Entonces ya sí o sí necesitamos conectar a una fuente, ¿no? Y eso llegaría a ser, y como vamos indicando ya vamos terminando, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna aclaración. Sí, voy aclarando, la siguiente clase y todas las clases que vayamos pasando sí o sí tienen que venir con EPP. Cuidado, estén viniendo con otra ropita, no se les va a permitir porque también es una materia teórica práctica, ¿no? Vamos a hacer práctica, vamos a hacer... entonces sí o sí, empezando del docente y con los estudiantes tenemos que venir con EPP, ¿no? Entonces, si no hay más que decir, nos vamos a despedir y nos vamos a ver la siguiente clase, el siguiente jueves, ya en Araucagua, en mi misma aula donde hemos pasado, y ahí vamos a pasar la segunda clase, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta para ir terminando. No hay, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Listo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, ustedes. Hasta luego, María.